Este equipo representó una parte de nuestra infancia para los que crecimos viendo la Premier de hace 10 o 15 años atrás. Durante ese tiempo, el nombre del Wigan estuvo ligado al de muchos futbolistas latinoamericanos: Hugo Rodallega, Franco Di Santo, Antonio Valencia, Mauro Boselli, Antolín Alcaraz, Roger Espinosa, entre otros. Aquella época fue la mejor en la historia de este equipo, fundado en 1932 y que durante todo el siglo XX deambuló por las interminables categorías del ascenso inglés. Precisamente al final del mismo es que comenzó su ascenso hasta el estrellato, cuando apareció en escena un hombre que cambiaría por completo la historia de este humilde club. Su nombre era Dave Whelan. Había sido futbolista profesional durante las décadas del 50 y el 60, jugando en equipos como el Blackburn Rovers y el Crewe Alexandra. Tras su retiro, se convertiría en un hombre de negocios, logrando éxito en una marca de ropa deportiva. No fue hasta 1995 que Whelan regresaría al terreno del fútbol cuando se convirtió en dueño del Wigan Athletic, equipo que él mismo era seguidor. Y como dijimos, durante toda su historia se paseó por el ascenso y nunca antes había tenido experiencia en la máxima categoría. Al tiempo de su adquisición, el club pasaba por un momento complicado. Se encontraba en la Third Division, que era en realidad la cuarta categoría, y a punto de bajar hasta la quinta. Con su aporte económico y manejo de la institución, rápidamente se revirtió esta racha, llegando jugadores de mayor jerarquía para que el Wigan no solo se salve de descender, sino que 2 años y medio más tarde, en 1997, se consagren campeones de la Third Division, con 87 puntos superando al Fulham, que al parecer ya para esa época era un equipo ascensor. Subiendo ahora a la Second Division, o tercera categoría, permaneció durante 6 años cuando en 2003 dieron un nuevo paso hacia adelante, con el equipo subiendo por primera vez hasta la Championship. Nunca antes en su historia había llegado tan alto, y a pesar de ser en la previa un reto complicado, el Wigan rápidamente demostró que estaba para grandes cosas. Bastaron solo 2 temporadas para que el equipo ascendiera con la suma de 89 puntos como segundo por detrás del Sunderland. El Wigan hacía historia y por primera vez decía presente en la máxima categoría del fútbol inglés, siendo visto como uno de los candidatos a descender. Una vez más se encargaron de sorprender a todos. Esa temporada debut en la Premier fue, curiosamente, la mejor de toda su historia, ubicándose en el 10º lugar, exactamente en la mitad de la tabla. Terminado el campeonato, varios de los pilares del ascenso se marcharon a otros clubes y ahora el objetivo estaba en reponerse a esas bajas y hacerle frente a la difícil misión de mantenerse. Cada temporada era una lucha constante para evitar el descenso, y el Wigan siempre conseguía salvarse de forma milagrosa de bajar. Si bien el hecho de que un equipo con antes nula experiencia en la máxima categoría logre mantenerse por tanto tiempo era algo digno de admirar, quizás el problema estuvo en que el Wigan nunca más logró despegar de allí y conseguir hacer una campaña que los ubique en la parte alta de la tabla. Para un equipo que en tan poco tiempo subió 3 categorías con relativa facilidad, le faltó dar ese último gran golpe que sí tendrían otros más adelante, como el Leicester o el Brighton. Daba la impresión que la parte baja de la Premier era el techo máximo que podía alcanzar, y tarde o temprano, si las campañas eran siempre comprometedoras y no había año con la calculadora en mano, alguna vez el fantasma de la B los iba a atrapar. La temporada 2012-2013 había arrancado como todas hasta ese entonces, de forma muy irregular, pero ya entrada la segunda rueda, el rendimiento futbolístico empezó a decaer aún más. A punto tal que empezado el mes de abril, bajaron hasta los puestos del descenso, y parecía que esta vez no había de dónde agarrarse. Esta mala campaña en Premier, sin embargo, era opacada por el buen desempeño en la FA Cup, donde tras dejar en el camino al Huddersfield, Everton y Millwall, lograban alcanzar nada menos que la final, donde se medirían al Manchester City, que ya por ese entonces era muy poderoso en el ámbito doméstico. A pesar de no ser favoritos, consiguieron aguantar el asedio Citizen y en tiempo de descuento poder dar el batacazo, cuando Ben Watson anotó el único gol del encuentro. No habría tiempo para más y el Wigan se consagraba campeón de la FA Cup, el título más importante de toda su historia, que se consiguió bajo la conducción de Roberto Martínez, quien a su vez jugó en el club durante los primeros años de la gestión de Whelan a finales de los 90. El festejo en cierto modo fue agridulce, ya que apenas 3 días después fueron derrotados por 4-1 ante el Arsenal y concretaban a su vez el descenso a la Championship. Tras haber finalizado en el 18º lugar con 36 puntos, a 3 unidades del Sunderland, que fue el último salvado, se volvía de esta manera a segunda después de 8 temporadas. Esto provocó que el club, tanto para bien como para mal, logre una marca histórica en el fútbol inglés. Era el primero en ganar la Copa Nacional en la misma temporada donde descendía. La obtención de la FA Cup le valió la participación en la Europa League, competencia que disputaron mientras jugaban en segunda división. Y a pesar del honor que representaba por primera vez jugar en Europa, esta en cierto modo terminó siendo una distracción para el equipo que buscaba a su vez regresar a la Premier. En el torneo continental serían colistas de grupo con apenas 5 puntos, por detrás del Rubin Kazán de Rusia, el Maribor de Eslovenia y el Zulte de Bélgica.
En paralelo con esta participación, el Wigan tenía una primera mitad de Championship bastante mediocre, deambulando por la mitad de la tabla. Empezado el año 2014 y ya sin ningún compromiso continental, el equipo fue mejorando hasta alcanzar el quinto lugar que le otorgaba una plaza en los playoffs. La ilusión, sin embargo, se acabó muy rápido, ya que en semi fue derrotado por el Queen's Park Rangers, frustrando así su regreso inmediato. Al menos en la FA Cup se hizo otra gran campaña buscando defender el título, nuevamente eliminando al Manchester City en los cuartos de final, para luego en semis caer en los penales ante el Arsenal, y así cerrar una temporada con buenos resultados en general, pero sin concretar el mayor objetivo, que era regresar. La 14-15 fue un baldazo de agua fría. En la previa, el Wigan era visto como uno de los grandes candidatos a luchar por el ascenso. Pero la decepción fue enorme. El mercado trajo bajas considerables y el equipo se desarmó por completo. Si a eso le sumamos que la gran mayoría de jugadores se fueron en condición de libres. Varios de estos se habían preparado para jugar la Europa League y volver de forma inmediata a la Premier. Con el ascenso frustrado, no querían quedarse otra temporada más en el ascenso, teniendo la posibilidad de continuar en equipos de primera división. A esto, por supuesto, hay que sumarle el dato que el salario de un jugador promedio en la Championship no es el mismo que uno de la Premier, y el tener que aguantar jugadores de valor muy elevado terminaba siendo algo muy comprometedor para la economía del club, que poco a poco iba empeorando. Con muchas bajas y pocas incorporaciones, este Wigan era claramente otro con respecto al de la temporada pasada, y eso se vio en la cancha, con el equipo concretando el descenso a la League One, finalizando en la penúltima posición con apenas 39 puntos, una caída estrepitosa que a su vez confirmaba la debacle de este club. Ya con la edad de 78, Whelan le cedió el lugar a su nieto, David Sharp, que se convertía en el presidente más joven del fútbol inglés. Con apenas 23 años, obviamente se empezó a cuestionar el tema de la inexperiencia para semejante cargo, aunque de todos modos, Whelan seguía involucrado en el manejo desde otra posición. Con el equipo ahora en el tercer escalón, el panorama resultaba ser incierto, aunque la realidad es que sería todo menos aburrido. Durante las siguientes temporadas, el Wigan se convertiría en un auténtico equipo ascensor, subiendo a la Championship en la 15-16, bajando de vuelta a la League One en la 16-17 y otra vez a la Championship en la 17-18. Haría lo mismo que el Norwich en aquel momento, pero con una categoría de diferencia. En medio de todo esto, se produciría el cambio dirigencial más importante del club en todo este tiempo. Ante la delicada situación financiera, la familia Whelan decidió abandonar después de 23 años el manejo del club. Tras varias reuniones entre posibles compradores, el elegido sería una compañía procedente de Hong Kong. El entorno de Whelan anunció este cambio de timón con entusiasmo, argumentando que dejaban el club en buenas manos. Lo que parecía ser la salvación económica para la institución terminó siendo todo lo contrario. Volviendo un rato a lo deportivo, tras ese último ascenso a la Championship, en la 18-19 se ubicó en un flojo 18º lugar. El peligro del descenso amenazaba de nuevo. La siguiente temporada produjo un golpe muy duro para todo el fútbol mundial, debido al asunto de la pandemia, y para un club económicamente vulnerable como el Wigan, en este caso, ese golpe duele el triple. Tras varios meses de sueldos atrasados a los jugadores, el equipo fue multado con la quita de 12 puntos. Pero eso no sería lo peor, no. Lo peor fue que el equipo entró en el proceso de administración, situación en la que llegan aquellos clubes que no tienen el dinero suficiente para saldar sus deudas y están a la espera de un comprador que la solucione. A estas alturas, el equipo era un barco sin rumbo, y a pesar de finalizar con 59 puntos obtenidos en cancha, que lo hubiesen dejado bien lejos de la zona roja, el descuento de unidades los hizo bajar a 47 y los trasladó al penúltimo lugar de la clasificación, relegados por tercera vez en apenas 5 años a la League One. Allí tuvo otra temporada muy mala, tras finalizar con 48 unidades y al borde de ahora descender a la League 2. Durante todo este tiempo, el club estaba con el cartel de venta. Con las deudas aumentando con el pasar del tiempo, no había demasiados interesados en atreverse a invertir allí. Se intentó primero con otra empresa de Hong Kong, que en un principio había sido confirmada como nueva dueña de la institución, pero que posteriormente se salió tras no contar con el dinero necesario para seguir. El panorama parecía ser cada vez más oscuro, pero en ese entonces llegó una nueva esperanza. Por fin apareció una oferta interesante en comprar al Wigan, y venía nada menos que desde Medio Oriente. En marzo de 2021, el jeque Al-Hamad de Bahrein arribó al Wigan y la ilusión de resurgir aparecía otra vez. Y más aún teniendo en cuenta que en la 21-22 el equipo ganaba la League One y otra vez subía hasta la Championship. Parecía que por fin todo se solucionaba, ¿verdad? Bueno, no.
Lo cierto es que no solamente los problemas de las deudas continuaban, sino que se volvieron a reportar casos de salarios impagos hacia sus dirigidos. Y cuando eso pasa, ya lo saben, aparece la liga para descontarte puntos. Y así es como llegamos a la última 22-23, quizás la temporada más caótica de toda esta caótica década para el Wigan. La cosa era así, los jugadores acusaban de no cobrar, la liga amenazaba con sancionar al club, los dueños prometían pagarles y así se repetía constantemente el ciclo. Los refuerzos que llegaban eran más cantidad que calidad, otros se desprendían de la institución e incluso un par de jugadores que estuvieron a préstamo regresaron a sus clubes antes de tiempo sin haber finalizado la propia temporada. Todos los caminos conducían a un nuevo descenso, y así mismo lo fue. El Wigan regresaba a la League One por cuarta vez en apenas 8 años en la tercera categoría. Por la falta de pagos, se les descontaron 3 puntos durante dicha campaña, aunque estos no afectaron lo que era la inevitable caída. Y ahora, para esta 23-24, la situación sigue siendo preocupante. En el ámbito institucional, el club tiene un nuevo dueño, siendo comprado ahora por el empresario Mike Danson. Este es dueño de una parte del equipo de rugby de la misma ciudad, los Wigan Warriors. Vamos a ver qué sucede ahora con el equipo de fútbol. En lo deportivo, todavía no arrancó la próxima temporada en League One y el Wigan ya marcha último, y es que una nueva sanción hizo que empiece en lo que será la próxima liga con 8 puntos menos. Si esto no se mejora de forma urgente, el club corre el riesgo de bajar a la League 2, comprometer aún más su delicada situación económica y pensar en una posible quiebra. La verdad es que hoy por hoy, el Wigan depende de un milagro. Vamos a ver si esta vez se logra conseguir, porque el tiempo sigue pasando y la situación está cada vez más al límite. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes sobre la actualidad de este equipo? ¿Tienen algún recuerdo sobre el Wigan en sus épocas de la Premier? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.